Bueno, cuando vos me digas, Matías, yo arranco. Me parece, bueno, como siempre decimos, en honor a los puntuales, tratar de no atrasarnos mucho cuando empezamos. Así que si te parece empezamos, la charla va a quedar grabada. Así que después pasamos Matías, ¿me dejarías que la presente? Totalmente. Bueno, no sé, a ver, no estoy viendo, hay 8 participantes. Está Alean Sorena, estoy viendo, Alex Sáenz, que es otorrino, bueno, Natalia, que es de comunicación, y Paola Estalles, y Carolina Campos. Bueno, primero que todo, agradecerte y un placer y un honor presentarte. Para los que no la conocen, Jaén es una egresada de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, y no me acuerdo haberla tenido de alumna, como me joden a mí todos, porque todos han pasado, bueno, pero trabajar con los exalumnos es tal vez un regalo que no sé si todos lo han podido experimentar, pero es muy, muy placentero. Y en el caso de Jaén, ha venido este año a ocupar un lugar que para nosotros, muchos de los que estamos acá, es muy especial, para acompañarme y para iniciar un camino de equipo. Ella hizo la especialidad en el Centro Nacional de Genética Médica en Buenos Aires, ha trabajado en el programa de enfermedades raras, también ha estado en el Hospital del Cruce, ha hecho y ha trabajado como genetista haciendo interconsultas en diversas neonatologías del país, en Buenos Aires básicamente, pero ya también ahora está en Mendoza, está en San Juan, así que para mí es un placer, Jaén, tenerte acá. El año pasado cuando nos conocimos y pudimos charlar, empáticamente, ya hicimos equipo desde que nos conocimos, aparte de tener familia que queremos, que es tu hermana, así que me encanta que hoy estés en esta presentación mostrando lo que significa la interdisciplina en la genética, así que, y un honor poderte presentar como un start, como la inauguración de tu vida académica en el hospital. Así que bueno, adelante. Si vos ves que en algún momento se me desconecta, es porque yo estoy en el hospital con una computadora prestada y me tengo que trasladar a otro lugar, pero... Tranqui. Gracias, Ale, gracias. No, por favor, bueno, un placer. Bueno, nada, no voy a agregar nada a la presentación de Ale, solo, bueno, también estoy súper feliz de estar arrancando en el hospital y además con una compañeraza como Ale Mampel. Y bueno, cuando Matías me propuso dar una charla, en vez de pensar en algún tema específico de la genética, digamos, o algo como una clase, digamos, más académica, más teórica, más de la disciplina, se me ocurrió dar esta clase porque en general cuando me incorporo a un nuevo lugar de trabajo, digamos, me gusta trabajar algunos mitos que se dan en torno de la genética médica. Porque si bien es una disciplina que es cada vez más conocida, cada vez más relevante, digamos, no deja de ser cierto que todavía, digamos, hay algunos mitos que las genetistas tenemos que desandar y desarmar respecto de la especialidad. Así que bueno, espero que esta clase sirva precisamente para eso. Entonces, ¿cuál es el aporte? Es un poco la idea del espíritu de esta charla. ¿Cuál es el aporte de la mirada de la genética médica en un hospital, digamos, inter o multidisciplinario? A ver, ahí está. Bueno, entonces, arrancando por estos mitos que una se encuentra frecuentemente con colegas, digamos, de la medicina, respecto a las enfermedades genéticas. Una tiene que ver como con la frecuencia, la prevalencia y la cantidad de pacientes con enfermedades posiblemente genéticas que nos encontramos en la práctica cotidiana. Entonces, algunas de las frases más comunes cuando charlo o cuando charlamos con otros colegas es, bueno, lo que pasa es que yo tengo pocos pacientes genéticos,
no las veo mucho en el consultorio, no las vemos muy frecuentemente en el hospital. Otro de los mitos en torno a las enfermedades genéticas es que todas requieren de estudios muy complejos y muy costosos, entonces es difícil de abordarlas. Otro mito en torno a las enfermedades genéticas es que, bueno, como no se pueden ni curar ni prevenir, entonces hay poco para hacer, entonces, bueno, como que, viste, por ahí algunos profesionales dudan de la derivación a genética porque, bueno, en definitiva hay poco para hacer. Y otra es que por la baja prevalencia, algunos profesionales piensan que tienen poco impacto en los sistemas de salud y en la atención hospitalaria. Bueno, entonces vamos a arrancar por este que me parece como el más interesante, digamos, para los y las colegas, que es el tema de que no las vemos en el consultorio. Bueno, vieron que la visión es un sentido, digamos, una función que se entrena, ¿ah? Digamos, todos podemos, o la mayoría de las personas podemos ver, pero después la mirada requiere de un entrenamiento. Cuando todos los médicos nos empezamos a formar, ¿no? como médicos desde la universidad y después en algún sistema de residencia y después ya con la especialidad en un consultorio, digamos, uno va viendo cómo la mirada nos va cambiando a lo largo de los años, cosas que antes no veíamos, las vemos mucho más fácilmente. Y esta mirada se entrena no solo entre nosotros, digamos, los profesionales de la salud, sino yo les puedo contar, por ejemplo, que mi esposo no es médico, no es un profesional de la salud, es economista, y él ya tiene una mirada genética, y a veces vamos caminando y me hace como un codito y me dice, ese es un poco paciente tuyo, ¿no? Y yo lo miro y le digo, sí, porque, digamos, él que no es genetista ya tiene como una mirada de tanto verme, preparar clases, mirar fotos, leer libros, empieza a entrenar esta mirada. Entonces, digamos, algo que yo, digamos, siempre recalco es que esta es una mirada que se entrena. Entonces, uno al principio puede no ver nada, y después, a lo largo de los años y en contacto con los servicios de genética, uno va entrenando cada vez más este ojo. Entonces, si yo les digo que, digamos, tenemos un paciente, digamos, estamos ante un objeto que tiene 4 patas y que tiene una cola larga y que galopa, digamos, ¿qué es lo más probable que pensemos si ya tenemos esta mirada entrenada? Bueno, en esto, ¿no? En un caballo, es un animal que tiene 4 patas, que tiene una cola larga y que galopa. Pero bueno, también podría ser esto, ¿no? Porque las cebras también tienen 4 patas y una cola larga y galopan. Entonces, un poco la genética, digamos, es una especialidad que puede ser muy frecuente o puede ser muy rara. Ale ahí les comentó que yo trabajé durante muchísimos años en el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, y hay enfermedades que tienen prevalencias muy, muy raras, prevalencias poblacionales de 1 en 1.000.000 de habitantes. Bueno, esas son las enfermedades que casi nunca nos vamos a cruzar, pero después hay enfermedades genéticas o condiciones genéticas que son sumamente prevalentes, y esas están en el consultorio, están en el barrio, están en el supermercado, están en todos lados, y puede ser que no las estemos, digamos, mirando con una mirada atenta. Otra cosa que me gusta recalcar es, por ejemplo, esta pregunta que es un poco capciosa, que es que ¿qué tienen en común estas 4 enfermedades, ¿no? La meningitis meningocócica, la fiebre reumática, la necrosis ósea vascular y el síndrome urémico hemolítico clásico. Voy a avanzar, digamos, como, así después, por ahí al final tenemos un momento más para las preguntas o el intercambio. Pero bueno, básicamente es que son todas muy poco frecuentes. Estas 4 enfermedades tienen una prevalencia entre 4 a 10 cada 100.000 habitantes. Tienen una etiología eminentemente no genética, aunque cada vez se conocen las bases genéticas de las enfermedades más comunes, digamos, hasta de la neumonía. Digamos, hoy estamos encontrando factores, digamos, de predisposición que tienen que ver con la genética, pero que todos los médicos las conocemos, porque las estudiamos, porque sabíamos que eran preguntas, digamos, de examen, entonces todos las conocemos, siendo que son enfermedades poco frecuentes. ¿Y qué tienen en común estas 4 enfermedades? Síndrome de Noonan, de lesión 22q11, esclerosis tuberosa y distrofia miotónica de Steiner. Bueno, tienen en común
es que son muchísimo más frecuentes que las anteriores, que tienen todas una etiología 100% genética, por supuesto siempre modificada por el medio y por el resto del background genético, y que todavía muy pocos profesionales las conocen, las piensan y saben diagnosticarlas. Entonces fíjense, esas 4 enfermedades que de alguna manera cualquier médico de cualquier disciplina conoce, tenían prevalencias de 4 en 100.000, y estas enfermedades o condiciones tienen prevalencias de 1 en 2.000, 1 en 4.000. Entonces, a mí me pareció que para poder dar algunos ejemplos de cómo se presentan estas enfermedades en el consultorio, es comentarle algunos casos míos. No de este hospital, porque arranqué hace muy poquitito, aunque ya tengo un paciente para presentar en algún próximo Ateneo o charla, pero comentarles algunos casos que sí me pasaron, o experiencias, anécdotas en otros hospitales. Entonces les voy a comentar un caso de un pacientito de 3 meses que me derivaron al consultorio de genética, que yo tenía en un hospital de alta complejidad en Buenos Aires, y el motivo de derivación o de consulta era convulsiones neonatales. Se silenció tu micrófono. Ahí está. Sí, traté de mover la pantallita de arriba, pero no pude, así que en todo caso les digo las pocas palabritas que faltan. Entonces, el motivo de derivación al consultorio de genética era convulsiones neonatales. El diagnóstico con el cual venía este bebé de 3 meses era de toxoplasmosis congénita, y lo había derivado el neurólogo infantil del hospital, y venía con todos estos antecedentes. Estaba con tratamiento antiparasitario desde el nacimiento por esta toxoplasmosis congénita, venía con estudios previos realizados en la resonancia magnética, ponían calcificaciones compatibles con hipoxia o enfermedad infecciosa congénita. En el fondo de ojo venía con un informe de imágenes compatibles con corioretinitis. Un poquito los antecedentes era que era un tercer hijo, digamos, de una pareja, no consanguínea, joven, sin antecedentes referidos relevantes, un embarazo controlado, serologías negativas del primer y tercer trimestre, y las del tercer trimestre eran 5 semanas previa al parto. Entonces la mamá, que era muy lúcida, me dice: doctora, pero mis estudios de toxoplasmosis son negativos, o sea, y además le repitieron al bebé, pero le dio negativo, y ahora le están ampliando los estudios, es decir, la mamá estaba como bastante atenta de la situación. Y lo interesante era que la madre había tenido antecedentes de convulsiones en la infancia, y su propia mamá, es decir, la abuela materna, también antecedente de convulsiones en la infancia. Entonces, fíjense lo que sucede con este pacientito de 3 meses después de la consulta con genética. El motivo, digamos, de derivación obviamente eran las convulsiones en un neurólogo a quien le llamó la atención este relato, digamos, de la toxoplasmosis, y que además en todo caso dijo, bueno, la mamá y la abuela materna tuvieron convulsiones en la infancia, entonces abuela, mamá, niño con convulsiones, eso amerita de por sí una consulta con genética, porque una persona puede pensar que hay algo hereditario que está haciendo que en estas 3, digamos, en esta familia, en estas 3 generaciones, se está expresando este fenotipo, digamos, de convulsiones. Entonces, la verdad es que estuvo genial que el neurólogo no se quedara con que el chico tenía convulsiones porque tenía esa resonancia y porque tenía la toxoplasmosis congénita. Entonces, bueno, digamos, arranqué, este fue uno de mis primeros pacientes del Hospital El Cruce, que es de donde traigo esta experiencia, y la verdad es que me alegré mucho. Y revisando, digamos, al bebé, esta no es foto de mi pacientito, porque mi pacientito era un bebé, pero tenía unas pequeñas máculas hipopigmentadas en la piel, pero además en la consulta yo veía a la mamá, y la mamá tenía
estas, digamos, manifestaciones cutáneas, ¿no es cierto?, que son muy comunes en la esclerosis tuberosa. Entonces yo veo los antecedentes, abuela y mamá. Veo que la mamá tiene, digamos, este fenotipo cutáneo tan característico de la esclerosis tuberosa. Veo que el chico tiene estas manchitas hipopigmentadas, entonces hablo con el infectólogo, hablo con la gente que hace imágenes, hablo con la oftalmóloga que justo atendía al lado mío en el consultorio, y lo primero que hace es, no, ya mismo le hacemos un fondo de ojo. Le hicieron un fondo de ojo, y ese diagnóstico de corioretinitis con el cual había venido, inmediatamente, en la misma consulta, digamos, yo me crucé, le toqué la puerta a la oftalmóloga, me dijo, eso no es una corioretinitis. Yo no soy oftalmóloga, pero les digo lo que me dijo esta doctora es, la corioretinitis es sucia. Dice, estos son amartomas retinianos de la esclerosis tuberosa que vos estás sospechando. Entonces, modificamos un informe oftalmológico. Vamos a hablar con la gente de imágenes, y esto que ellos habían puesto en el informe, ¿no?, hipoxia o enfermedad infecciosa congénita, estas calcificaciones, en realidad eran los tuberomas subependimarios de la esclerosis tuberosa. Pero la consulta no acaba aquí, sino que este era un tercer hijo. Entonces citamos, por supuesto, a toda la familia, citamos a los otros 2 hijos de la mamá, y a los hermanos de la mamá, hermanos y hermanas, que eran 5 en total. De los viejitos, uno era afectado también, y el otro no. Y no recuerdo, pero había algún otro hermano de la mamá que también pudimos hacer un diagnóstico de esclerosis tuberosa. Entonces, ¿cómo, digamos, termina esta historia? Viene un paciente porque un neurólogo dice, bueno, más allá de este diagnóstico con el cual llegó al hospital, de la toxoplasmosis congénita, dijo, bueno, de todas maneras hay un antecedente de convulsiones en la familia, entonces hace la derivación a genética, y una vez que es derivada a genética, entonces no solo le cambiamos el diagnóstico al niño, sino que le damos un diagnóstico a toda la familia. Hacemos el asesoramiento genético integral de todos los miembros que lo requirieron, y pautamos un seguimiento interdisciplinario, que para la esclerosis tuberosa implica varias disciplinas. La más importante es neurología, pero también dermatología, también la gente de nefrología, y todos fuimos arreglando, digamos, todos los controles del seguimiento, que en general es anual, excepto en niños muy pequeños, como el paciente que fue derivado, que en los primeros años de vida, y por ahí lo hacemos cada 6 meses. Entonces, fíjense cómo en este caso, digamos, esta mirada del genetista ve cosas donde otros vieron, digamos, un diagnóstico distinto, y todo fue cerrando, porque fíjense que estos informes con los cuales llegó este niño al hospital, en realidad uno tiene un sesgo de la sospecha diagnóstica de otro colega, porque alguien sospechó la toxoplasmosis, y entonces el médico que le hizo el fondo de ojo, que en recién nacidos a veces puede ser un poquito difícil, dice, ah, bueno, estas lesiones son compatibles con la corioretinitis de la toxoplasmosis. Porque como ya viene con esta sospecha, entonces uno cuando ve algo, digamos, de alguna manera reafirma o confirma la sospecha con la cual vino el niño. Y cuando cambió esa sospecha, entonces le pudimos dar el nombre correcto a todas estas pequeñas manifestaciones que tenía el chico. Este es otro pacientito que vivía en el hospital, un niño de 7 años con diagnóstico de TEA, de trastorno del espectro autista, que ustedes saben que es como una especie de paraguas, ¿no? Un término paraguas para muchas manifestaciones distintas. Nuevamente, no tenía en la consulta antecedentes familiares relevantes referidos, había sido un embarazo controlado, la mamá no refería teratógenos, no había edad materna o paterna avanzada, que sabemos que, digamos, es importante preguntarlo para los casos de autismo. El parto había sido vaginal con un buen APGAR, alta conjunta. Y nuevamente en la consulta, a mí lo que me llama la atención son estos granitos en la cara de la mamá. Le pido que me muestre los dientes, las encías, que me muestre las uñas de las manos y de los pies, y la mamá me dice, ay doctora, me da vergüenza mostrarle las manos y los pies, porque sabe que tengo un hongo que nunca me lo puedo curar. Entonces me dice, traté de hacer el tratamiento una vez, pero bueno, no me pude, nunca me lo he podido curar.
la mamá no tenía una micosis unguial, tenía nuevamente una esclerosis tuberosa. Entonces, la mamá reunía suficientes criterios para hacer un diagnóstico clínico de esclerosis tuberosa, y mirándolo al niño, solicitamos todos los estudios complementarios necesarios, y también hicimos el diagnóstico de esclerosis tuberosa en el niño. Y el fenotipo autista tiene una prevalencia relativamente alta en los pacientes con esclerosis tuberosa. Algunos no tienen nada, otras personas con esclerosis tuberosa tienen un retraso mental de grado variable, otros pueden tener manifestaciones de tipo epilépticas, y otros pacientes un fenotipo neuroconductual de tipo autista. Entonces, ¿qué hicimos nuevamente? Citamos a toda la familia potencialmente afectada, porque esto es una enfermedad autosómica dominante. Se realizó el asesoramiento genético integral en todos aquellos pacientes afectados de la familia, y se programó el seguimiento interdisciplinario de todos los miembros afectados, o en aquellos en quienes todavía no podíamos excluir el diagnóstico. Y el último caso que les traigo para presentarles es un recién nacido que nos derivaron de otro hospital, que viene con la derivación por un tumor intracardíaco. La sospecha era que se trataba de un rhabdomioma intracardíaco, y la neonatóloga me informa que la mamá era lúpica, que había tenido una complicación intraparto, y que había necesitado una nefrectomía de urgencia. Entonces yo le pregunto en esta conversación, ¿pero tiene un diagnóstico certero de lupus? Digo, lo vio inmuno, reumato, tiene los anticuerpos positivos, la evolución compatible. Entonces la neonatóloga me cuenta, no, la verdad es que fue todo de urgencia, pero bueno, por la complicación renal y el eritema de la carita, lo que se sospecha es lupus, y estamos esperando la anatomía patológica. Le digo, ¿y el eritema malar? Le digo, ¿era plano o tenía como granitos rojizos y blancos? Y me dice, sí, tenía como granitos. Y ahí dice, ay, Jaén, ¿qué me vas a decir? Le digo, mira, lo que pasa es que si el bebé tiene un rhabdomioma intracardíaco, probablemente la mamá y el bebé tienen esclerosis tuberosa. Y efectivamente, así fue. Esto todo fue en los primeros 6 meses de arrancar la atención en este hospital. Al bebé le hicimos diagnóstico de esclerosis tuberosa clínico por el rhabdomioma intracardíaco, que tiene excelente pronóstico. En general no requieren cirugía, a diferencia de rhabdomiomas intracardíacos que surgen en pacientes que no tienen esclerosis tuberosa. En general, a los rhabdomiomas intracardíacos, excepto que generen, digamos, un fuerte impacto funcional, se los espera porque suelen retrogradar y desaparecer en la mayoría de los casos. Tenía las máculas hipopigmentadas y los amartomas retinianos. Entonces en el bebé hicimos el diagnóstico. A los 3 meses obtuvimos la anatomía patológica de esta nefrectomía de urgencia, y nos arrojó el diagnóstico de angiomiolipoma renal, que es otra manifestación de la esclerosis tuberosa. Se citó a toda la familia que potencialmente podía estar afectada, hicimos diagnóstico en varios miembros, y se realizó el asesoramiento genético integral en todos los afectados, y se programó el seguimiento interdisciplinario dentro del hospital. Estos están en todos los libros, en todos lados, son, digamos, las manifestaciones más frecuentes, pero esto es lo interesante, para volver a los mitos. La esclerosis tuberosa es no solo una enfermedad relativamente frecuente y muy subdiagnosticada en la población general, sino que tiene un diagnóstico que es eminentemente clínico, con criterios mayores, criterios menores. Entonces fíjense, esos granitos que presentan la mayoría de las personas son los angiofibromas faciales. Los fibromas unguiales era la micosis que nunca se había podido tratar la mamá. Esta es una manifestación dermatológica que se da en la espalda, en la región lumbar, en algunos pacientes. Las máculas hipopigmentadas, que son muy frecuentes y están desde el nacimiento. Los tuberomas corticales, los amartomas subependimarios, que eran las lesiones hipóxicas / de toxoplasmosis del primer bebé. Hay que hacer seguimiento interdisciplinario porque es más frecuente el astrocitoma.
Los hamartomas en la retina no se hace nada, no producen, digamos, excepto algunos muy pocos, en general no producen, digamos, ni siquiera defectos en la visión. El rhabdomioma cardíaco, el angiomiolipoma renal y varios otros criterios. Entonces, fíjense, todos estos pacientes habían ido a múltiples especialistas. De hecho, teníamos 3 mamás que habían controlado sus embarazos. Entonces la vieron los ginecólogos, los obstetras, los neonatólogos, los pediatras de los hijos más grandes, los clínicos de los hermanos, los neurólogos de los afectados. Y no se había podido llegar a este diagnóstico de esclerosis tuberosa. Entonces, volvamos a esto, ¿no? A los mitos. No las vemos en el consultorio, las vemos. Tal vez no las estemos pudiendo ver de manera, digamos, integral. Las miramos, pero no, o las vemos, pero no las estamos mirando con esta mirada de conocimiento o de sospecha. Como el neurólogo, que le cae a un chico con convulsiones, con un diagnóstico que venía de otro hospital, de toxoplasmosis, pero él dice, bueno, pero su mamá y su abuela también tuvieron convulsiones, entonces algo acá hay. Fíjense esto, todas requieren de estudios complejos y costosos. El diagnóstico de la esclerosis tuberosa es clínico, y de hecho, cuando los genetistas pedimos un estudio molecular, tiene más que ver con poder, en algunos casos, organizar una planificación familiar basada en estudios genéticos. Por ejemplo, una pareja que no quiere tener otros hijos afectados, no quiere tener descendencia afectada, bueno, existen la posibilidad de los estudios genéticos prenatales o preimplantatorios, digamos, para hacer una prevención primaria basada en opciones reproductivas, que es una de, digamos, de las formas de prevención que tiene la genética. Fíjense esto, no se pueden curar ni prevenir, hay poco para hacer. Fíjense todas las oportunidades perdidas, porque esta mamá, que fue nefrectomizada de urgencia durante el embarazo, tenía un angiomiolipoma renal, que es una característica frecuente en la esclerosis tuberosa. Que si se la emboliza, si se la trata, esa mujer no pierde el riñón, o sea, se hace un tratamiento localizado en el angio. Entonces, esta mujer termina nefrectomizada de urgencia porque nadie pensó en este diagnóstico e hizo tratamiento. Y no solo eso, porque por ejemplo, en la esclerosis tuberosa, las convulsiones, hay algunos pacientes que tienen epilepsias muy refractarias al tratamiento, pero se sabe que hay algunas drogas que responden particularmente bien a la esclerosis tuberosa y que no son las drogas de primera línea de indicación en la epilepsia. Entonces el diagnóstico ayuda a mejorar el tratamiento. El seguimiento ayuda a prevenir complicaciones innecesarias. Y fíjense todo el impacto que ha tenido en la atención hospitalaria, desde medicar con antiparasitarios a un recién nacido, hasta una mamá que tiene que pasar por, digamos, esta nefrectomía de urgencia, hasta esto, ¿no? El rhabdomioma intracardíaco, que sabemos que si está en el contexto de una esclerosis tuberosa, en general lo que hacemos es esperarlo. Ahora, si aparece en un niño, digamos, que no tiene este diagnóstico o esta sospecha, bueno, hay que seguirlos más de cerca y hay que ver si intervenir o no. Entonces fíjense cómo entre todos podemos pensar la mejor manera de seguir a estos pacientes una vez que tenemos este diagnóstico. Y ahora pasamos, en vez de los mitos, a algunas verdades de las enfermedades poco genéticas. Son poco pensadas, y sí, esto es lo que pasa. Estas 3 familias no eran familias rurales, perdidas, con escaso, digamos, contacto con los sistemas de salud. Eran familias que las mamás llevaban a los pediatras, a los niños, seguían sus embarazos en el centro de salud y tenían partos hospitalarios, digamos, tenían neurólogos, tenían, digamos, la mamá había tratado su micosis mundial sin éxito, digamos, durante al menos un par de oportunidades. Entonces, en realidad lo que está pasando no es que sean tan poco frecuentes, es que son poco pensadas. Algunas requieren de estudios muy complejos y costosos, esto es cierto, pero muchísimas se diagnostican con una evaluación clínica y estudios de rutina. Y otra cosa, en aquellos pacientes en donde sí solicitamos estudios moleculares que son costosos, muchas veces los costos no son mucho mayores que otros estudios que están como rutinizados de alguna manera.
una resonancia, una cintilografía. Es decir, no son muchísimo más costosos que estos estudios. Pero como la genética todavía es una disciplina poco conocida, entonces, digamos, como que da la sensación de que todo es raro, todo es poco frecuente, digamos, y todo es inaccesible. La prevención secundaria es universal. Todas las enfermedades genéticas tienen alguna posibilidad de prevención secundaria o terciaria, es decir, mejorar la calidad de vida, disminuir las complicaciones. La prevención primaria, por supuesto que es más difícil, porque se trata de enfermedades genéticas y hereditarias, pero para eso existe la posibilidad del asesoramiento genético integral y de una planificación familiar informada. Y esto que acabamos de ver tiene altísimo impacto en la atención hospitalaria. Y algo que es sumamente frecuente es la odisea diagnóstica. Ahora vamos a hablar un poquitito más de odisea diagnóstica. Y por último, todos los pacientes se van a beneficiar de este seguimiento interdisciplinario, de un equipo de profesionales que estén dispuestos a aprender de cada especialidad. Yo a lo largo de mi vida he aprendido pero muchísimo de cardiología, neurología, oftalmología, cruzándome a los consultorios y hablando con los profesionales de todas estas disciplinas. ¿Qué es esto de la odisea diagnóstica? La odisea diagnóstica no es un invento mío, es un término acuñado en la bibliografía internacional, que surge de la experiencia de la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades genéticas, que muchas de ellas son poco frecuentes, pero muchas de ellas no. ¿Y qué es lo que sabemos? La odisea diagnóstica es el recorrido desde que el paciente o su familia empieza a notar algo, consulta a un primer profesional, y es el largo y sinuoso recorrido de todos los profesionales a los que fueron, con todos los diagnósticos que se plantearon en el medio, con todos los estudios que se hicieron, se repitieron, se volvieron a repetir, hasta que finalmente llegan a un diagnóstico. En general lo que sabemos es que los pacientes con este tipo de enfermedades demoran hasta llegar a un diagnóstico entre 5 y 7 años. Es decir, desde la primera vez que la mamá lleva a su hijo, o de que un paciente adulto con un médico clínico y dice, vengo por esto, hasta que se hace el diagnóstico, suelen pasar entre 5 y 7 años. ¿Por qué? Porque las enfermedades genéticas, básicamente, son poco conocidas y poco pensadas, y tienen una gran cantidad de pequeños síntomas, que es como que no se entienden, hasta que un equipo interdisciplinario de trabajo, en un hospital que en general cuenta con un servicio de genética, pueden poner coherencia y orden a todos esos síntomas y signos que presentaban los pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer desde los sistemas de salud para mejorar la atención en genética y disminuir esta odisea diagnóstica? Hay como 7 líneas de abordaje que los hospitales, digamos, de mediana o alta complejidad tienen que tender a desarrollar. La capacitación permanente es clave. La información generada desde el hospital, tanto hacia profesionales médicos y no médicos, pero profesionales de la salud, así como a la comunidad. El desarrollo de servicios de genética, la docencia, interpares, la investigación clínica, trabajar sobre la prevención y detección precoz, y el esfuerzo por generar registros que podrán ser en un primer momento intrahospitalarios, pero luego pasar a formar registros más provinciales o nacionales. Espérenme un segundito. Acá. Bueno. Mi hijo tiene a la seño con síntomas y sospecha de COVID. Disculpen. Bien. Esto es algo que hay que evitar. Yo se los puedo contar por todos los años que trabajé en el Ministerio de Salud de la Nación, en el programa de enfermedades poco frecuentes, es que de alguna manera hay como una tendencia a pensar que para las enfermedades genéticas hay que tener centros, institutos, digamos, unidades especializadas en el síndrome rarísimo. En realidad no, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para disminuir la odisea diagnóstica, es la antiestrategia
pensar o pretender tener el hospital de la enfermedad rarísima, el centro de atención de la enfermedad ultra rara. Es acá donde tienen que estar los pacientes con enfermedades total o parcialmente genéticas. En los hospitales generales, en los hospitales materno-infantiles, pero donde se tiene que promover la creación de estos servicios, donde con el tiempo se tienen que pensar los consultorios de seguimiento de pacientes con enfermedades complejas, que a veces hasta a los genetistas nos cuesta ponerles un diagnóstico. Promover los ateneos de los pacientes complejos, porque nosotras siempre decimos, 4 ojos ven mejor que 2, 2 cabezas piensan mejor que 1, 10 cabezas piensan mejor que 2, y así. Promover el desarrollo hospital de días para algunas enfermedades genéticas que son más frecuentes y que a lo largo de la vida hospitalaria una va viendo. Yo lo que les puedo decir es en mis años de trabajo en algunos hospitales para algunas enfermedades genéticas muy frecuentes, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, rasopatías que incluye al síndrome de Noonan, síndromes de microdeleción muy frecuentes, cánceres hereditarios, es decir, hay muchas condiciones genéticas que se ven con mucha frecuencia en los hospitales. Y para algunas de ellas el hospital de día es una buena estrategia porque todos los profesionales y todas las disciplinas que intervienen en el seguimiento en un mismo día ven 10, 12 pacientes con la misma condición y ven todo el espectro de presentación de esa condición genética. Bueno, entonces, terminando, ¿cómo podemos acortar esta odisea diagnóstica, ¿no? Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades genéticas? Y acá volvemos a la presentación, ¿no? Al título. El aporte o la mirada de la genética en la interdisciplina. No se puede de otra manera que no sea con un trabajo en equipo, en donde cada miembro aporte su conocimiento y su perspectiva, y donde se decida el seguimiento más coherente desde la interdisciplina, o incluso desde la transdisciplina, pero no desde la multidisciplina. Y parece como una especie de, de exquisitez del lenguaje, pero no lo es, porque la multidisciplina es que el paciente va y va a su neurólogo, y va a su cardiólogo, y va a su nefrólogo, y va a su clínico de cabecera, y va al dermatólogo, y va al genetista, pero cada uno mira su pequeño, digamos, o lo que le compete a su especialidad, pero que es muy diferente a la interdisciplina, en donde yo hablo con el neurólogo, y con la cardióloga, y la dermatóloga, y la clínica, y entonces todos pensamos qué es lo mejor para paciente, o decimos, mira, esto es raro para esta condición, no me cierra, vos lo viste, no, yo no lo vi, yo sí lo vi, y entonces ahí es donde se van creando estos grupos de trabajo, que permiten diagnosticar mejor, pensar mejor, seguir mejor, digamos, y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, un poquito, digamos, volviendo a lo mismo de toda esta pequeña charla, es esto, digamos, la necesidad de que pensemos el trabajo, digamos, interdisciplinario para pacientes que no nos cierran, pacientes complejos, pacientes que no responden a lo que espero de ellos, pacientes que tienen antecedentes familiares, pacientes que tienen más de un diagnóstico. Bueno, una persona que tiene diagnóstico de esto, y diagnóstico de esto, y diagnóstico de lo otro, ¿no será que en realidad tiene un único diagnóstico común que nadie está viendo? Porque cada profesional estuvo pensando desde su disciplina, y el paciente tiene un seguimiento multidisciplinario, pero no interdisciplinario. La verdad es que la experiencia en todos los hospitales donde yo he trabajado ha sido riquísima, y donde siempre se logra esto. Yo sé que en este hospital tengo la ventaja de que, a diferencia de otros lugares donde trabajé, en donde yo fui la primera genetista, digamos, del hospital, acá Ale viene desarrollando un trabajo enorme, digamos, y fenomenal. Pero bueno, siempre las genetistas decimos lo mismo. 2 cabezas piensan mejor que 1, 3 piensan mejor que 2, 4 mejor que 3. Entonces, la verdad es que estoy súper feliz de incorporarme al hospital, de incorporarme al trabajo enorme que ha hecho y viene haciendo Ale Mampel desde hace años, y bueno, poder empezar a tener contacto con todos los profesionales y las profesionales del hospital, precisamente para esto, para que las enfermedades genéticas dejen de ser raras y empiecen a aparecer en el consultorio, porque están.
están en todos lados, ¿ah? Tal vez no las estamos mirando con una mirada atenta. Bueno, gracias. Muy lindo, Jaén. Muchas gracias. Dale, no sé si quieres comentar. No es pregunta, en realidad, lo he repetido muchas veces, pero yo como haciendo anotaciones en papel. Matías, no se te escucha bien. Oh, perdón. No sé si me acerco o si es conexión. ¿Me escuchás? Si no pongo auriculares. Light. Ahí va. Pero un segundo. Ahí. Si no detengo video. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? Sí, sí se te escucha ¿Me mejor. escuchan? Mucho. Ahí está. Sí. Listo, perdón. Sí, debe ser conexión. No, decía que no voy a hacer un aporte grande a todo lo que has dicho, y yo estaba como tomando unas anotaciones o algo, y viendo el tema de estos casos, como de ejemplo, que pasaste estos casos clínicos, yo veía, bueno, lo importante es que en parte a veces volvemos a lo básico, pensando en nosotros que nos seguimos formando, y en los estudiantes y todo el tema, y lo importante de una buena historia clínica desde el inicio, del interrogatorio, de ir al detalle, de cuestionarse un poco más. Por esto que me decís, bueno, ese pacientito que tenía convulsiones, y si uno pregunta un poco más y ve que había convulsiones en la madre y en los abuelos, es una bandera roja, digamos. Y preferible hasta derivar de más en el sentido de decir, bueno, yo quizás esto no lo sé, pero algo está pasando acá. Y estar como siempre atento a eso. Nos pasa a todos, estamos todos corriendo con muchos trabajos, como locos, lo que sea. Pero a veces hay que tomarse el tiempo como para parar un poco la pelota y analizarlo un poco más cuando algo no cierra. Ese es el tema. Por ahí no es obligación que yo sepa el tema, pero al menos que sepa quién derivarlo. Me parece que eso es como bastante importante. Y después lo otro que también decías, a veces cuestionarse los diagnósticos que vienen de antes. Que no quiere decir que uno tiene que ser un superpoderoso y pensar que todo el mundo se está equivocando. Sino al contrario, a veces decir, bueno, si esto a mí no me cierra, me pongo a leer, no sé, toxoplasmosis, que no me lo acuerdo. Y en vez de ir sumando diagnósticos, que uno lo ve mucho, pacientes que vienen arrastrando diagnósticos erróneos, y bueno, y todos van en la colita, digamos, y todos los especialistas van forzando el diagnóstico acertado. Me parece que son como datos más que interesantes. Sí, yo creo que ese es el gran aporte. Mira, hay enfermedades genéticas que las mismas genetistas vamos cambiando la sospecha diagnóstica a lo largo de los años, porque hay algunas enfermedades genéticas que son muy claras desde el nacimiento y después hay otras enfermedades genéticas que empiezan a tomar forma en la adolescencia o en la vida adulta. Y la sospecha clínica genética también muchas veces va, digamos, acompañando al paciente a lo largo de los años. Pero me parece que lo clave es esto, es decir, las enfermedades genéticas son altamente prevalentes. Y si bien por ahí hay algunas enfermedades genéticas que la enfermedad en sí es poco prevalente, las enfermedades genéticas como globalidad son muy prevalentes en la población general. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay entre 3 y 4 millones de pacientes genéticos con enfermedades poco frecuentes. Imagínense con las enfermedades, si le sumamos las enfermedades genéticas, ¿no? Entonces es esto, es un poco como tener esta mirada abierta, digamos, a decir, bueno, este paciente no me cierra, o este paciente tiene antecedentes que no debieran estar, o este paciente no responde como yo espero que responda según lo que yo estoy pensando. Bueno, digamos, o viene el paciente por una cosa, pero yo, por ejemplo, veo que está lleno de manchas café con leche, y bueno, digo, está bien, viene por esto, pero digamos, como que tiene más cosas. Entonces eso, es como abrir la mirada para, digamos, y como decís vos, siempre es preferible una derivación de más que derivaciones de menos. Por todo esto que vimos recién en estos que son solo 3 ejemplos. Ejemplos como estos tengo, pero millones, ¿no? Pero es esto, es decir, una chica que fue nefrectomizada a los 30 años, cuando estuvo expuesta al sistema de salud a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, derivar de más.
pero bueno, tal vez llegamos a tiempo a las intervenciones, entonces nos sacamos a esa idea de que no se puede hacer nada y bueno, total, digamos, es genético, no tiene cura, es verdad. Digamos, los tratamientos en genética son muy nuevos y muchos de ellos están dentro de este espectro del alto costo, pero hay un montón de seguimientos y de intervenciones que son de la práctica, digamos, clínica, digamos, más cotidiana. Entonces creo que es eso, digamos. Y esto, de todo el tiempo estar pensando juntos. Yo, todos los lugares en donde he estado, he aprendido muchísimo y me ha enriquecido muchísimo, digamos, de poder hablar con los colegas y con las compañeras y los compañeros del hospital. Totalmente. Y me llamó mucho la atención que dijeras esto, el promedio de llegar a un diagnóstico entre 5 a 7 años es una locura. Es una locura. La mayoría de las veces con múltiples diagnósticos, pero además claro. viene el paciente con todos los estudios y el clínico dice que tiene esto, el neurólogo dice que tiene esto y tiene 7 diagnósticos. Es imposible que tenga 7 diagnósticos, tiene 7 manifestaciones de una misma cosa. Y sí. A ver, hay algunas condiciones que sencillamente hasta que no se suman una serie de signos o síntomas va a ser difícil llegar a un diagnóstico, pero hay otras condiciones que uno dice que sencillamente esto, nadie tuvo una mirada que pudiera unir, digamos, todas estas cosas que no cierran. En ese cubo, digamos que hay que de alguna manera hacer que cobre coherencia y sentido. Bueno, yo creo que la clave está, bueno, en esto que decías, con muchos puntos de abordar la genética, pero el tema va en educación. Y creo que primero va en educarnos a nosotros como médicos, profesionales, educar a los estudiantes, educar a la población y perderle mucho miedo a la genética. A mí me pasa, lo hemos hablado ahí, que a veces a uno le da miedo hacer el ridículo, ¿viste? O sea, mandar un paciente y como decir, lo que va a pensar la genetista es que soy un bruto que no sé nada. Y al contrario, viste que pasa entre uno y otro que uno se está como comparando o lo que fuese, y al contrario, creo que por ahí es preferible, a pecar de ignorante, volvemos a decir, hacer una derivación que puede ser de más, pero probablemente no lo sea, y no se pierde esa oportunidad. Hay gente que volvemos a decir, que tenía acceso al sistema de salud, si uno decís, bueno, no lo tenía, bueno, se hizo lo que se pudo, pero gente que tiene acceso, algo estaba fallando en el mecanismo de trabajo que estamos teniendo nosotros en el hospital. De todas maneras, creo que este tipo de charlas y esto es el inicio de, acá lo tenemos que acelerar y mucho. Es eso. Mira, voy a levantar la mano. Matías, hace poco tiempo, nosotros en el hospital estamos desde hace 10 años, y es verdad que cuando empezamos teníamos muy pocas consultas y muy pocas derivaciones. A lo largo de estos 10 años hay, dentro de clínica médica, dentro de dermatología, han surgido cosas que ya son de todos los días. Por ejemplo, a Jaén le va a gustar esto, o sea, es frecuente que nosotros manejemos de la clínica médica a todos los pacientes con hipermovilidad articular o síndrome de Ehlers-Danlos. Y en otros lugares te dicen, es la enfermedad rara, y nuestros clínicos en el hospital lo manejan como deben manejarlo, clínicamente. O sea, hay un camino trazado, con que es un poco lo que decía Jaén, el hecho de que haya un consultorio de genética no significa que tengan que saber toda la genética, porque son enfermedades menos frecuentes que la diabetes, que la hipertensión. Sin embargo, el que aparezca un paciente con hipermovilidad, el otro que aparece los signos autonómicos, nos permite tener un equipo de sostén desde todo, traumatológico, rehabilitación, dermatología, oftalmología, que nos permiten muchas veces entrar en el sistema, evaluarlos, y que con la historia electrónica que tenemos nos permite ver cómo los seguimos a todos. Entonces, y la hipermovilidad articular o el Ehlers-Danlos es frecuentísimo. Cada vez uno recibe consultas que realmente son tiradas de los pelos, pacientes que están años diciéndoles por poco que están con una depresión, y en realidad es el mal manejo clínico. Ese es de los diagnósticos más frecuentes para el Ehlers-Danlos, porque el paciente no es entendido, no es comprendido, le dicen que tiene una enfermedad psicosomática, y no, lo que siente, lo siente. Y es una enfermedad genética, y que no tienen, todas las formas de Ehlers-Danlos no se pueden estudiar y demostrar molecularmente, tienen que tener una estrategia de diagnóstico clínico. De hecho, la más común es la que no se puede demostrar molecularmente, la más común. Exactamente. Sí, pero la más común no. Exactamente. Entonces,
ese es un ejemplo, por eso, si vos no, sin herir susceptibilidades, por favor, pero en realidad este no es el inicio, este es una continuación de un trabajo enorme que estamos haciendo. El hospital es referencia en cáncer hereditario, Jaén lo sabe, dentro de un sistema público-privado, con una mezcla que nos ha permitido desarrollar esto, que es un área que empezó en el hospital. Yo después, a partir del hospital, me llamaron de muchas partes, y estoy en el centro oncológico, pero en realidad esto es el comienzo de muchas otras pequeños grupos de patologías que tenemos que desarrollar, los hemos charlado, y que son muy frecuentes, y a veces no tan bien manejadas interdisciplinariamente, sí atomizadamente. ¿Sí? Entonces, a veces el desafío de la genética es eso. Un poco lo dijo de alguna manera Jaén. Somos como, me pareció que, no me subo tanto al pony, pero a veces tenemos que unir las partes. O sea, nuestra misión a veces es unir lo que los demás no unen. No diría, ella dijo ponerle coherencia, yo diría unir y amalgamar lo que todos han hecho bien, muy bien, pero que solamente tiene sentido si está todo unido. Entonces, como no somos conflicto de intereses para ninguno de los médicos, ni competencia, ni nada, nos da esa impunidad de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, nos permite opinar o sugerir sin herir ninguna susceptibilidad. Al contrario, a veces, seguramente, Jaén, relegamos mucho nuestro protagonismo con tal de que se llegue al diagnóstico. Y hacemos a veces, consensuamos y accedemos a hacer algunos estudios como para consensuar y que no haya pérdida de adherencia por parte de los médicos, porque eso es así. Nosotros no damos la leche, no damos vacuna, no damos antibióticos, entonces somos poco atractivas en ese sentido. Pero entonces, ¿viste? No estamos con la industria ni con alguien que nos sostenga, somos nosotros tratando de dar respuesta. Entonces es un gran desafío, por eso la palabra odisea está muy bien puesta, y bueno, yo te agradezco muchísimo. Es un horario difícil para que se conecten muchas personas, pero como va a quedar grabada, bueno, para que muchos la puedan ver. No sé si te parece, Bien. Matías. Totalmente, le vamos a dar como la máxima difusión que se pueda. Sí, sí, sí. Sí, y esto, bueno, quizás me expresé mal, Ale, No, vos sabés que no, yo pero igual soy no lo nuevo dije, no aquí, lo dije con, pues no quiero decir que no, sea el no, inicio, no, igual, nada. no, Pero, lo que es una, pero digo, a ver, está a bueno, veces viste, cuando uno lo ve, decir, hay tanto para hacer. Y yo lo veo no, acá lo con que los pacientes pasa de hospital. es que Viste, yo te tenés tanta entiendo, gente, tanto trabajo interdisciplinario, y sí, venimos de una pandemia que a todos nos bajó, a todos. Este año nos hemos total. acomodado como se puede, y yo creo que ahora es el tomar el impulso para pensar, viste, el año que viene, todo lo que se puede hacer para adelante, y en cuanto a En educar, en realidad, cuanto viste, yo creo que hay muchas a cosas, hay que ver, es una locura. retomarlas. Hay que Sí, retomarlas, sí. porque es como que hemos hecho durante la pandemia un mantenimiento. Nosotros en la pandemia no paramos, hubo solamente el mes ese de acuartelamiento estricto, salvo ese, Sí. creo que después siguió, porque la genética hasta se presta para consultas online, entonces le dimos prioridad a eso y logramos hacer eso. Pero yo vuelvo a decir, es un gran desafío el continuar, y el continuar con energías nuevas como renovadas, que siempre traen, es como una lluvia de nuevos impulsos. No puedo dejar de que se termine este Ateneo sin recordarla mucho a Analía Vargas, que no sé si vos, Matías, la conociste, a Jaén, Yo vos la no sé conocí, si la te tuve como acordás. docente, sí, sí. Sí, 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 sí. Analía trabajó 10 años intensamente por el hospital, y mucho de lo que hay en genética, yo te agradezco toda la generosidad para conmigo, pero no es solo mío, es de Analía. Con Analía hicimos muchas cosas juntas, cursos en clínica médica, capacitaciones, todo lo que vos decís lo hicimos entretenidamente, torturamos con nuestras palabras a muchos de nuestros compañeros. Así que bueno, será como una nueva etapa, una nueva etapa después de la pandemia, en donde es como un mundo nuevo, ¿no? Así que bueno, bienvenida de nuevo, Jaén. Bueno, gracias, y es eso, es como sumar experiencias
sumar gente que nos ayude a todas a pensar mejor para cortar esto que está tan bien definido, digamos, en el mundo, que es la odisea diagnóstica de los pacientes. Y eso, bueno, digamos, me parece que yo me sumo a un hospital donde ya hay genética, que como aclaré es una de las primeras veces que me pasa. En general mi experiencia fue de ir a un hospital en donde yo era como, llegó la genetista al pueblo, digamos, acá ya Es hay rara, ¿viste? todo Casi un estamos en el trabajo. nivel de la energía. ¿Viste? Cuando llegás, parece que llegáramos las raras, ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre me preguntaban, ¿haces investigación? ¿Venís al laboratorio? No, veo a tu paciente. Así que bueno, nada, para mí es la verdad es un honor y un orgullo estar en el hospital, estar con Ale, sumarme, digamos, al trabajo de Ale y bueno, y empezar a conocerlos a cada uno de los colegas, digamos, del hospital para hablar de los pacientes, para pensar, digamos, por dónde podríamos arrancar, porque una viene con una idea, digamos, o nosotras pensamos desde un lugar y después surgen como iniciativas a veces por otro lado, porque hay una gran demanda, digamos, de cosas que no se han pensado y bueno, eso, empezar a conocerlos al resto, porque Ale, ya la... Yo soy la digamos. vieja, soy la vieja del grupo. No, pero es Así verdad. que, Es verdad, así que lo que te bueno, digo es una realidad, es una gran verdad. Así que bueno, bueno, no, de nada. nuevo, Espero irlos un conociendo placer. a todos de a poquito y bueno, que podamos como hacer que siga creciendo, digamos, este seguimiento de pacientes complejos, digamos, y de la genética. Por más genética en el hospital. Perfecto, perfecto. Los vamos a invadir, Bien, somos chicos. picas eso. Esa es la idea, esa es la idea. Ahí va, ir avanzando. Bueno, Jaime, te Bueno, agradezco muchísimo. Igual. Así que Bueno, listo. no sé si hay preguntas o algo de los conectados, pero digo que no, si no hubiesen tenido la oportunidad de participar. Y si no, después seguimos en contacto. Listo. Bueno, Me está diciendo un Gonzalo. beso. Muchas chao, Gracias y gracias. gracias. felicitaciones. Chau, chau. Adiós, adiós a todos. Gracias.